damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de bendición e inspiración para tu vida. Salmo 128. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, que veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. En esta mañana meditaremos sobre la esposa. Esa esposa que aparece como bendición en este salmo, esa esposa que sabe enseñarle a trabajar a los hijos. Los hijos no deben ser pastoreados en la pereza, sino cultivados en el trabajo. Y es una labor de madre enseñar a sus hijos a no ser flojos, sino trabajadores. Por eso dice: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y el verso central de esta mañana es: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Proverbios 18, 22. Y vamos a ver una vez más lo que Dios tiene para la humanidad. No es la primera vez que Dios escoge mujeres para salvar a su pueblo. El Antiguo Testamento está lleno de mujeres, de heroínas de la fe. Y no necesitamos hacer una apología femenina cuando invocamos o evocamos a María, que siendo mujer el Señor la escoge para que la encarnación del Verbo se opere, y va a ser digna del cántico que todos conocemos, del bendita tú entre todas las mujeres, porque también tenemos nosotros a niveles misioneros gente como Dorcas, que trabajaba con una entrega como para arrancarle lágrimas a aquellos a quienes les había servido, o a Lidia, quien abre las puertas para Europa con el trabajo misionero. Sin embargo, yo quisiera ver ahora no a la mujer como madre, porque no es esa la característica que el libro de los Proverbios se nos va a dar en esta hora. En realidad hay muchas personas que pueden ser buenas mamás e incluso pueden ser buenas madres solteras, pero son incapaces de ser esposas. La esposa es toda una relación que es, en este caso, perfilada en la Escritura de una manera muy particular. Hay muchos hombres que podemos ser padres, pero ser esposo es otra cosa. Y a eso es lo que vamos a abocar. La Escritura muestra a la esposa como un don de Dios para bendición del hombre. Con la esposa Dios me cobija de protección, no solamente a niveles materiales, sino incluso a niveles espirituales. Ella en realidad no ve solamente por el cuidado de mi ropa, de mi comida y de mi salud, sino que de acuerdo a 1 Corintios 7, la esposa es capaz de santificar con su amor a su marido. Es por eso que afirmamos, con la Biblia en la mano, que una esposa que va más allá del contrato civil con que ahora se quiere conocer a veces una esposa,
y se considera dada por Dios a un hombre, es don suyo para bendición. Y los salmos llaman bienaventurado a quien puede comer del trabajo de sus manos, porque trabaja, porque gana, porque no es un parásito de la sociedad, sino que puede comer de su propio trabajo, compartiendo su hogar con una mujer que es tan cuidadosa como para criar a sus hijos, pero tan responsable como para enseñarles a trabajar y que en un momento dado sean como vid que lleva fruto a los lados de su casa y le cultiva a los hijos como plantas de olivo alrededor de su mesa. Es esa esposa que tiene la capacidad de darle a probar a su marido la bondad de cada uno de sus hijos, como que le diera a probar unos olivos riquísimos y le dice, prueba este, que es blanquito, prueba este, que es negrito. Y el marido se los come con todo gusto. Qué rico está este olivo, qué rico está este otro. Porque el hijo A es un encanto y el B es mucho más y el C uno no haya que pedirle. La esposa presenta a su marido como plantas de olivo a esos hijos, no solo en su sabor, sino como fructíferos. Interesa este asunto de la esposa al hombre que quiere formar un hogar feliz. Yo me imagino que todos los muchachos solteros que están con nosotros en esta hora están contentos porque quieren formar un hogar feliz, quieren construir un hogar feliz. Y la Biblia claramente nos enseña ello. También interesa a los hijos y han sabido disfrutar esta bendición del Señor porque han tenido un padre y una madre que han sido ejemplo de esposos. O también interesa a estos hombres que siendo hijos quieren construir para sus propios hijos, para su descendencia, un hogar donde tengan por madre a una esposa amante, bendición del Señor para sus vidas. Pero yo creo que también este asunto interesa a las mujeres, especialmente cuando las mujeres son creyentes y conocen lo que en breve veremos como voluntad del Señor, de no querer ser estorbo al reino del Señor, de no querer ser estorbo a la predicación del Evangelio, de no querer que la palabra de Dios sea blasfemada por causa de ello. En pocas palabras, le interesa a aquellas que no quieren ser señaladas por el vulgo o por quienes le conocen y le digan, mírala, la cristiana no supo ser esposa, no sabe ser esposa, no sabe criarle hijos a su esposo, no sabe darle paz y tranquilidad a su hogar. Mírala, mírala. Y la palabra de Dios es blasfemada porque no supo ser esposa. Por eso digo que indudablemente le interesa a los muchachos, pero le interesa también a las niñas que quieren formar un hogar de tal calibre que la palabra de Dios no sea blasfemada, que la obra de redención de Cristo no sea afrentada, y cuando la señalen sean para ponerla como ejemplo de mujer virtuosa y de esposa abnegada. La esposa, de acuerdo a la Escritura, es una herencia de Jehová. Dice la narración del Génesis, el primer libro de la Biblia, que el hombre estaba triste cuando, habiendo sido criado por el Señor, Dios, se encontró solo. Y aquella tristeza del hombre en su soledad conmovió a su Criador y dijo, mira, que no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
De modo que el Creador piensa, decide en darle pareja a aquel varón para que en forma complementaria, en forma pareja, en forma idónea, viviera cumpliendo los designios de su voluntad. A esta mujer Dios no la hace de la tierra, como antes lo había hecho con el varón, sino que la forma del propio cuerpo del varón, la toma de entre los huesos del varón, la toma de entre los huesos que dan forma al cuerpo del varón, y luego dice, cierra la carne en su lugar. Esta creación de parte de Dios es una creación que es necesario señalar en estos momentos como distinta, porque Dios no hace unisex. Dios hace varón y Dios hace mujer. Los hace distintos. Los hace varón y hembra, planeando que el varón habría de ser capaz de separarse de su familia por ella, con el objeto de constituir unidad para hacer una sola carne. Yo entiendo que esto es difícil, que sea aceptado con aplauso por las hermanas mamás que me escuchan en estos momentos, máxima si tienen un solo muchacho, porque no quieren perder a su hijito. Pero es del varón que dice la Biblia, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No entiendo por ello que haya desprecio por los padres, pero debe de haber esta capacidad en el hombre para hacer unidad con su esposa. Y aunque no sea popular, comenzando por mi propio hogar, porque solamente tengo un varón, pero si mi hijo se casa, el casado casa quiere, y yo ya me quiero ir preparando, y preparándome para consolar a mi esposa, porque las mamás quieren mucho a sus hijos. Pero yo no puedo quitar eso de la vida. A la letra dice, por esto dejará el hombre. Y aquí hay mucha fuerza en cuanto al punto del varón, a su padre y a su madre, para unirse a su mujer y ser una sola carne. Dios aparece en el Génesis atendiendo esta carencia íntima del varón, esta soledad, esta tristeza. Su voluntad es proveerle de ayuda para alegría de su vida, con la mira que sea una carne con ella. Quiere darle alegría al varón, quiere darle alegría en su vida, quiere darle compañerismo para estructurar unidad digna de las más íntimas renuncias afectivas, como los incomparables recuerdos de un hogar. ¿Quién de nosotros no canta hogar de mis recuerdos a ti volver a él? ¿No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar? Lo cantamos con nostalgia. Pero cuando usted hace su hogar, ha de hacerlo de tal suerte, de tal índole, de tal contextura y textura, que sus hijos puedan cantar hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. No hay sitio bajo el cielo más dulce que el hogar. Y usted tiene que aprender a desdoblarse y ahora cantar de su propio hogar, construido con sus manos en favor de sus hijos, hogar de mis recuerdos, a ti volver anhelo. Y tener en su mente como hombre la figura de su esposa y la figura de sus hijos. Por eso quisiera repetir que el Señor muestra su voluntad de proveer esta ayuda para el hombre con notas de alegría, pero con la mira que sea una carne con lo que le estaba dando. Una carne para estructurar unidad digna de las más íntimas renuncias afectivas,
tan íntimas como los incomparables recuerdos de aquel hogar de antaño. Por ello es que dice el proverbio: el que haya esposa, halla el bien y alcanza la buena voluntad de Dios, la benevolencia de Jehová. La esposa no solamente es herencia de felicidad para el hombre, sino que también es relación fundamental, básica del hogar. El hogar se va a fundar, a fundamentar, a basar en esa relación esposo-esposa. Ven ustedes cómo en la Escritura se muestra a Dios como el sumo bien de la vida, el sumum bonum, acostumbran a decir en latín. Pero la Biblia no vacila en llamar a la esposa el bien, el sumum bonum Dios, pero el bonum es la esposa. Y no solamente decir el que haya esposa haya el bien, sino que al hallarla lo va a identificar como haber alcanzado la benevolencia de Jehová. Es así como Dios estructura nuestro mundo de valores. El hombre que no es capaz de tener a su esposa por encima del amor de su misma madre, no ha puesto el valor de su hogar en el punto que debe. Es aquí donde se estructura el mundo de valores, enseñándonos a mirar por la esposa como al digno valor para cimentar la relación fundamental del hogar que habremos de formar con los hijos. De nuevo, no por apologizar, pero entiendo lo que duele decir estas verdades de la Escritura. Pero es bueno reestructurar nuestra mente y darnos cuenta que se requiere forjar hogares, no para minimizar las otras relaciones, sino para estructurar los valores. Es así como el Señor estructura este mundo, porque el hallar esposa es para cimentar la relación fundamental del hogar, un vínculo de lealtad inquebrantable que de romperse se cae en pecado de fornicación, como el que se comete por un acto carnal de idolatría, por inclinar la cerviz ante un Dios al que no se pertenece. Número 25 del 1 al 3. Sería una cita digna de considerarse cuando dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales, estas hijas de Moab, invitaban al pueblo del Señor, a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo del Señor, comió de aquellos sacrificios y se inclinó a sus dioses. E inclinarse a aquellos dioses, teniendo un Dios tan grande como el que ellos podían adorar, es pecado que lastima el corazón de Jehová, el corazón del Creador, el corazón del libertador de aquel pueblo. No solamente eso, cuando aquel pueblo se inclina no solamente sobre sus dioses, sino que se inclina sobre las mujeres que no eran de aquel pueblo, tomando placer con ellas, inclinándose sobre ellas, lacera el corazón de Dios. Eso es idolatría. Es esa inclinación la que nunca debe tener un hijo del Señor. Y es pecado claramente establecido para que los hijos de Él no lo cometan. Claro,
Una familia reconoce que hay un padre y una madre que constituyen el tronco común de procedencia de los hijos. Pero es la relación esposo-esposa, ese vínculo de lealtad amorosa que no debe ser quebrantado. Dios lo destaca cuando, considerándose esposo de su pueblo, se siente quebrantado a causa del corazón fornicario que se había apartado de él y del mirar de sus ojos que se fueron tras sus ídolos. Aquí, el profeta Ezequiel, en el capítulo 6 y verso 9, también vale la pena verlo, porque dice: y los que de vosotros escaparen se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos, porque yo me quebranté, dice con dolor el Señor, a causa de su corazón fornicario, que no solamente se apartó de mí, sino también a causa de sus ojos, que fornicaron tras sus ídolos. Porque el Señor no solamente está atento para que el pueblo suyo no se incline ante sus dioses, o no se incline a fornicar con las mujeres, sino que los ojos no se vayan fornicando. A veces nosotros hemos visto en las calles, cuando pasa alguna señorita y determinado joven queda viendo a la señorita, da media vuelta y da la vuelta entera, 180 grados, y se la desnuda y se la come y hace barbaridades y media. ¿Saben ustedes lo que es que un ojo del Señor, porque nuestros ojos son de Él, vaya detrás de un cuerpo fornicando, dice la Escritura? Esto es lo que quebranta el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios está siendo quebrantado, es porque esta relación de vínculo amoroso inquebrantable de esposo a esposa está siendo roto, lastimado, por no decir hecho añicos muchas veces. En el Nuevo Testamento, la relación esposo-esposa tiene una doble implicación. Tanto la esposa para el esposo tiene deberes, como el esposo para la esposa tiene deberes. En nuestro mundo moderno, donde hay tantas camitas gemelas, estamos viviendo nosotros una situación un poco rara. Las esposas ya le están diciendo a sus maridos: no te quiero conmigo en mi recámara, vete a dormir al sótano, vete a dormir a la sala, vete a dormir donde quieras. Si no es que lo saca un colchón por ahí, si le va bien. O el esposo también se separa de la esposa. Hay que leer 1 Corintios 7 para darse cuenta, especialmente los hombres, que el varón no tiene derecho sobre su cuerpo sino su mujer. De ese tamaño. En la Escritura no hay machismos. Y esta es una relación muy clara aquí en 1 Corintios 7:4, en donde el Nuevo Testamento hace ver que la relación esposo-esposa es de implicación doble. Tanto la esposa tiene deberes para el esposo como el esposo para la esposa. La mujer, dice la letra, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, siendo el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. ¿Acaso es imposible o es posible ignorar la tremenda responsabilidad que esto entraña cuando la relación esposo-esposa la asume Dios con su pueblo y particularmente Jesucristo y su iglesia? Porque Dios se siente esposo de la iglesia. Jesucristo se siente esposo de la iglesia. Tan serio es el vínculo a niveles naturales y sobrenaturales que por lo mismo requiere verse con toda la gravedad del caso
como una relación fundamental del hogar. Es relación básica en el matrimonio, esta relación esposo-esposa. Es relación básica en la familia, esta relación esposo-esposa. Es relación básica en la sociedad y en las dimensiones del reino de Dios. La complementariedad vista por Dios en la creación de la pareja, porque la hizo para que fueran complementarios. Alegría mutua, aquí va a tener significado de unidad. Pero la analogía asumida por él para revelar la íntima relación con su pueblo, de Dios con su pueblo, aquí tiene sentido en cuanto al criterio de edificación que se requiere en el convivio fraternal en el seno de la iglesia para cumplir con la revelación que nos ha dado para considerarnos como miembros de su cuerpo. La esposa es herencia de Dios, pero la esposa es una relación fundamental del hogar, avalada no solamente por la palabra del Señor, sino por la analogía que de Él tenemos en relación con su pueblo y de nuestro Señor Jesucristo, con sus redimidos que constituimos su iglesia. Pero la esposa es don que se caracteriza por la prudencia. Esta es la virtud de la esposa, la prudencia. No hay chismorrojeo, es chismarajo, chisme, ¿no? Prudente. Que la mujer sea hechura de Dios de entre los huesos del varón, que la mujer sea distinta en sexo, que la mujer sea complementaria en su ayuda, es herencia inapreciable que se tiene para la formación del hogar. Pero que demande lealtad en las relaciones, determinando deberes mutuos que requieren ser cumplidos. Es responsabilidad que estimar no solo en las relaciones personales, sino en sus repercusiones sociales y del reino. Por eso, aunque la casa y las riquezas se reciben como herencia de los padres, hay que reconocer que es herencia del Señor la bendición de una mujer prudente. Mas, ¿cuáles son las características de esta prudencia a la luz de las Escrituras? Aquí hemos puesto subrayadamente los elementos que encontramos en la Biblia como características de la prudencia a la luz de las Escrituras, que es necesario como virtud de una esposa. La prudencia es moderación. Es moderación para usar los bienes materiales, es decir, no ser despilfarrado. Una mujer debe caracterizarse por hacer rendir el dinero, no por derrocharlo. Es moderación para multiplicar esos bienes materiales. Una mujer prudente no solamente sabe usar, sino sabe multiplicar los bienes materiales del marido. Esa es la prudencia. Capaz de cuidar por las necesidades de su casa, capaz de cuidar por la hacienda de su marido, como lo describe el capítulo 31 de los Proverbios. Allí la madre está aconsejando al hijo sobre la prudencia que debe tener su esposa, en el capítulo 31 de los Proverbios. También se trata de abstenerse de cualquier cosa, con la misma disciplina de quienes se preparan para una lucha, como lo describe Pablo en 1 Corintios 9:25. Yo me he encontrado que este es uno de los problemas más severos con que se halla en un matrimonio. No saben manejarse económicamente, no saben abstenerse, quieren tener más cosas de las que tienen capacidad de obtener. Todos los padres debemos tomar en cuenta el cultivo de esta virtud cuando tenemos hijas mujercitas, para que sean capaces de usar de los bienes materiales con la moderación debida. A una niña, a una hija, debe enseñársele la economía. ¿Cómo forma el carácter? Forjar a las hijas con esta capacidad. Esto alcanza el control en el comer y el beber. Prudencia no solamente es moderación, es también control. Una mujer prudente es también capaz de controlarse
en lo que come y en lo que bebe. Pareciera mentira. Pero cuando estamos enseñando a nuestros hijos a saber comer con moderación y con control, estamos enseñando la prudencia. Ese control es fundamental y son señalados también como parte del dominio propio de todo siervo de Dios. Ustedes recuerdan cómo en la primera carta del apóstol Timoteo, San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versos 1 al 7, se nos habla de este dominio propio para los pastores, de este dominio propio para los diáconos. Bueno, pues este dominio propio, especialmente cuando uno piensa ya en una pastoral muy amplia y linda, no es menos para una esposa. El dominio propio es fundamental. Es prudencial tener moderación, es prudencial tener control y es prudencial tener dominio propio. El dominio propio, posteriormente lo veremos también, es don del Espíritu. Nadie que está pleno del Espíritu Santo puede decir, no me pude controlar. El Espíritu Santo nos ha dado dominio propio, capacidad de podernos controlar, pero también hay otra característica, no solamente la moderación, el control y el dominio propio, sino la expectación de juicio con que debe comportarse todo hijo de Dios sobre el dominio de cualquier apetito que quiera subyugar su voluntad. Si hay un apetito que quiere subyugarme, que quiere dominarme, de bebida o de comida, yo debo de recordar que de todo daré cuenta ante el Señor, incluyendo el sexual. Ningún hijo de Dios puede pensar que no tiene capacidad de controlarse en sus apetitos sexuales. Ni hombre, ni mujer. Esto es prudencia, moderación, dominio propio, control, expectación de juicio. Sin eso, nos es difícil vivir como Dios manda. Moderación, control, dominio propio y expectación de juicio no son elementos extraños en el cultivo de la virtud de la prudencia que ha de caracterizar a una esposa. Ella, la esposa, requiere la misma discreción que tiene un rey para sostener un imperio, porque es la mujer sabia la que va a edificar su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Aquí voy a suplicar que abran en Tito 2 del 3 al 5, porque quisiera que lo tuviéramos listo, porque aquí vamos a hablar de las esposas y a veces pensamos que la esposa solamente es una joven soltera o una madre que tiene hijos, pero no de una abuelita que tiene nietos. Ahora vamos a hablar de las ancianas. Espero que me sigan amando después de lo que vamos a hablar. Dice así Tito 2 del 3 al 5. Las ancianas sean reverentes en su porte. ¿Por qué será? Las ancianas no sean calumniadoras. Las ancianas no sean esclavas del vino, porque la soledad invita al vino. Sino las ancianas sean maestras, maestras del bien. ¿Qué título? Maestras del bien. Ahora aquí viene lo que deben hacer. Las ancianas se deben ocupar en enseñar a las mujeres jóvenes que ame a su marido. Las ancianas deben enseñar a las mujeres jóvenes amen a sus hijos. Esto va a parecer chusco, pero le voy a contar una anécdota de abuelo. Mi abuelo materno tuvo 30 y tantos hijos. No se asusten, yo solo tengo 3. Pero era interesante que yo tuve la oportunidad, porque fui el mayor de sus nietos, el segundo de sus nietos, mi hermana era la mayor, de ver cuando le llegaron a pedir algunas de mis tías. Era un hombre campesino. Campesino en todo el sentido. El abuelo materno. Y a mí me llamaba la atención
cuando llegaron a pedir a sus hijas, y yo estaba allí como esos muchachos que están, qué bueno que yo me asomaba a esas cosas, porque ahora me doy cuenta de otras. Recuerdo yo que le dijo a mi tía Alicia, a una tía, no es como aquí he estado yo en muchas maneras de pedir muchachas, ¿no? Pero allá no, allá él se metió con la hija y le dice, recuerde, mija, antes les voy a explicar lo que significa la palabra. En Nicaragua, usted pone una sábana y le echa mucha ropa y la amarra y a eso se llama motete. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le llaman motete. Digo, no tiene nada que ver con la música. Se llama motete. Entonces, cuando alguna muchacha se pelea con su marido, lo más fácil es poner una sábana, echar allí y hace su motete. Bueno, o sus motetitos. Entonces, le dice mi abuelo a mi tía, mi hijita, muy campesino, ya sabe, yo no quiero moteteras. Lo que les quería decir es, ¿se casan? Se casan. ¿Se imaginan? Para una mente como la mía, chiquilla todavía, escuchar aquello de mi abuelo, pero severo. Me golpeó. Es interesante que dice, las ancianas que enseñen a sus hijas, a las mujeres jóvenes, a amar a sus maridos y a amar a sus hijos. No es asunto que ya no me gustó, me voy. Que ya no me gustó y te lo dejo. Ahora bien, esta es la parte de la Escritura. Aún siendo ancianas entonces, requieren mantener su compostura, de tal manera que sean reconocidas por reverentes en su porte. ¿Qué expresión más fuerte? Una mujer reverente en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Vieron el verso 5? Las ancianas deben tener tan claro el reino de Dios y lo que importa el evangelio del reino, que vale más que a tiempo aconsejen a las mujeres jóvenes a todos estos elementos prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La prudencia entonces se reconoce solo en quien tiene dominio sobre sus impulsos. La prudencia se reconoce sobre quien tiene dominio sobre sus afectos. Yo creo que esto es importante destacarlo, porque me he encontrado con personas, especialmente en este caso muchachos, aunque estoy hablando de la esposa ahorita, se casan, pero después siguen con los amigos, siguen saliendo aquí, siguen saliendo allá, siguen gastando el dinero que ya no es de ellos, es de la esposa también. Y de repente, no, pues, que me enamoré de una muchacha. No pudo controlar de sus afectos. Recuerdo hace poco tuve un disgusto muy fuerte, hace menos de un año. Porque un hermano ya de mi edad, ¿verdad? En un momento dado, cuando yo lo quedé viendo, no le estaba preguntando nada, pero él se dio cuenta de que yo no estaba aceptando aquella situación. Él, un psicólogo, me resulta diciendo, ¿qué quieres? Fue una transferencia de afectos. Por poco le pego. Una transferencia de afectos, mire nomás. Hay que entender claro esto. Yo no peleo que mi esposa es mi universo, ni me interesa, pero es mi esposa. Hay muchísimas muchachas más jóvenes que mi esposa. El mundo ahorita hay más muchachos que muchachas, que viejos, pero es mi esposa. O sea, el amor que uno tiene a una esposa no es porque no hayan otras mujeres. O la lealtad que uno le tiene a la esposa no es porque no hayan otras tentaciones, pero usted tiene que tener esa capacidad, ese control, como mujer y como hombre. No se pueden andar dando picones
Eso no puede ser. A eso nos referimos cuando hablamos aquí de la prudencia, que no solamente dominar los impulsos, sino también dominar los afectos, como un don del Señor. La prudencia que nos permite controlar el comportamiento de tal manera que Dios sea honrado en cada acto de mi vida, y en el que la prudencia se manifieste el fruto del Espíritu para edificar esa relación fundamental del hogar. Esposo, esposa, esposo, esposa. Esa es una relación que hay que cultivar. Esposo, esposa. Hace unos días tuvimos una hermana muy grave. Me llamó la atención que, teniendo un marido muy ocupado y de muchos compromisos, la persona que respondió en la casa cuando andaban buscando era el esposo. Estaba preocupado por su esposa. Yo no dudo que tenía muchos compromisos y muchos negocios, pero a mí me conmovió. Eso me parece bíblico. Una esposa que tiene esposo, o un esposo que tiene esposa. Es relación. Es relación. La ayuda idónea que va a actuar en forma complementaria. Idónea quiere decir pareja. Queremos una pareja. Dios hace una pareja para el hombre. A veces hay un lindo muchacho y una excelente niña, pero no hacen pareja. Por eso es que yo siempre pienso, y hace siempre los advierto a los muchachos que no se me manden con eso, que prefiero 10 quiebras de noviazgo, pero no un divorcio. Porque qué bueno si son lo suficientemente inteligentes, porque al fin y al cabo no se encontraron. Porque para mí, esto sí lo hablo para los muchachos, esto es para todos mis hijitos de por acá, pobres. Aquí dicen siempre que tienen más miedo al pastor que a los padres. Pero pasa esto. Yo creo que la que no me sirva para yunta misionera no va a funcionar. Uso la palabra yunta con toda mi mentalidad agrícola. Ya me está afectando mi hijo como ingeniero agrónomo. Yunta misionera, que vamos a tener objetivos comunes por el reino del Señor. No van a poderlo hacer. Es una pareja. Eso es la ayuda idónea. Esa pareja que el Señor va a constituir para convivir en lealtad inquebrantable, de reverencia mutua. Porque eso lo dice la palabra. La mujer reverencie a su marido. El marido reverencie a su mujer. Queremos quitar esas palabras. Oh, no, a mí me lo quitan a cada rato. No quieren que yo me llame reverendo, que eso no sé qué cosa. Qué interesante. Y la razón de esa palabra es, si soy digno de respeto, como guiador de una congregación, digno de una reverencia de ese tipo, pero como ahora nadie quiere hacerse digno, ni de su función de esposo, mucho menos de su función de pastor, por eso andamos como andamos. Pero la mujer reverencia a su marido, y el hombre reverencia a su mujer. Esa es la relación. La mujer que construye su casa como esposa, esposa cristiana, ama a su marido, dice la Escritura, ama a sus hijos, es casta y cuidadosa de su casa, es buena y sujeta a su marido, es prudente. Y esta es la hipótesis. Ahora espero haberla demostrado, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es muy serio, porque nosotros nos dábamos por bien servidos. Qué bien que el pastor dijo esto. Yo que soy yo soy esposo, mía. Ahora mira, ya entendiste. No, es para que la palabra de Dios no sea blasfemada, en donde los dos tenemos que actuar por testimonio del Evangelio, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Este es un criterio terrible, delicado,
que a mí me meten muchos problemas. Porque ¿cuántas veces tengo que estar protegiendo a una esposa? ¿Cuántas otras a un marido? ¿Cuántas otras a los hijitos? Que si este hombre se me pierde, ¿dónde me quedan de esos hijos? Y uno tiene que andar pastoreando para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Ese es el criterio. Ser esposa, porque amamos al esposo, o porque amamos a la esposa, qué lindo, es felicidad. Nos abrazamos y nos sentimos felices. Bendito sea Dios y amor, que el Señor nos juntó a nosotros dos. Pero, cuando lo que decimos es, bendito sea el Señor, si su palabra no ha sido blasfemada por un acto inadecuado de esposos entre nosotros. Ese es el criterio. Lo vieron en Tito 2:5. Para que Dios sea honrada en nuestra relación. Por ello la Biblia afirma que no hay esposa, hay bien. Y alcanza la benevolencia de Jehová, la buena voluntad de mi Señor. Me voy a permitir leerles el poema que ustedes tienen ahí, o lo que escribí, porque no solamente se lee horizontalmente, sino también verticalmente. Yo lo voy a leer verticalmente en voz audible mientras ustedes lo leen horizontalmente con sus ojos. Para que se den cuenta, por una figura poética de contraste, lo que yo siento es que el mensaje de la Escritura, con esta tremenda revelación que nos da Dios en ella, que siendo Él el sumo bien, Él llama bien al esposo. A esa relación, ni pájaro, ni paisaje, ni jaula, ni cuadro, ni desierto, ni rosal, ni lluvia, ni jardín, ni máscara, ni herida, ni figura, ni salud, ni silencio, ni sermón, ni estrellas, ni poema, ni noche, ni misterio, ni esperanza, ni auroras, ni ilusión, ni signo, ni ensueño, ni señal, ni evocación, ni eco, ni quimera, ni soledad, ni gota de rocío, ni una lágrima tibia, ni recuerdo, ni ayer, ni espera, ni porvenir, ni novela, ni invención, ni cuento, ni solaz. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Porque a veces nosotros queremos hallar el bien en tantas otras cosas, pero el bien se halla en la relación de esposo. La felicidad está al alcance de nuestros labios para darle un beso, de nuestros brazos para abrazarles, de nuestra disposición de servicio para servirnos. Dios nos permita que su palabra de tal manera cale en nosotros que este contexto que comencé mencionando al principio de nuestro culto, en un mundo tan lleno de miseria y de dolor y de angustia y de peligro y de amenaza y de guerra y de hambre y de muerte, nuestros hogares tengan los nidos de amor de nuestros matrimonios como estructura y altar donde pedimos a Dios que en nosotros su nombre no sea blasfemado, sino su reino sea extendido como bendición. Amén.